Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 69 de la segunda temporada. Mi nombre es Juan Manuel Uberti y me acompaña como siempre mi estimado colega Ariel Tejera. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenos días a todos. Bien, acá andamos. Bueno, semana corta, estamos terminando de grabar esto día jueves, mañana es viernes feriado, a la espera de unas lluvias que estaban anunciadas para la tardecita de hoy. Vamos a ver qué nos deja esto climáticamente. Y bueno, con una cosecha de trigo ya se largó a fondo. Vamos a estar hablando de esto con un invitado muy especial que tenemos para el día de hoy. Así que si te parece, Ariel, dediquemos esta primera parte un poco más a cuestiones de variables de precios internacionales, soja y maíz, ¿no? Tal cual, bueno, como decía Juan, episodio que va a estar saliendo el día viernes, así que vamos a hacer el análisis sobre todo lo que es Chicago y mercados locales, de variaciones y demás, analizando estas 4 ruedas de las semanas, ¿no? De lunes a jueves. Que hay mucho para contar, hay mucho para analizar, muchas novedades, muchas noticias interesantes para el agro internacionales y bueno, también algunos temas locales. Como para arrancar y hacer el repaso que hacemos siempre, ¿qué pasó en Chicago? En Chicago podríamos decir que tuvimos una rueda con algo de volatilidad para la soja, con intentos de recuperación bastante marcados, que después, bueno, se vieron un poco frustrados para la soja, para el maíz también. Subas próximas de un $4 por tonelada para la soja en la semana, tras haber intentado recuperar un poco más. Como decimos, bastante volátil, caída para la harina, así que bueno, cuidado con esto. Y bueno, y un maíz, bueno, y una semana que también cerraba con algunos retrocesos para el aceite, o unas jornadas que apuntaban a algunos retrocesos en el aceite. Maíz en estas 4 ruedas del viernes pasado al jueves, también algo de debilidad, ligeras caídas cerca de $2 y un trigo con pocos cambios en el mercado de Chicago. Es- Me da la sensación de que maíz y trigo internacionalmente no hubo mucho cambio de lo fundamental, ¿no? Que la soja es la que está un poco más volátil, muy pendiente de todo esto de las compras de China, que seguramente nos va a estar comentando. Y los cereales en todo caso acompañan, ¿no? Algo de los movimientos que hace la soja. Sí, tal cual. Como para poner en consideración y para empezar a hablar de algunos temas relevantes, bueno, volvieron los informes de Luda, ¿no? Sí. Y entre esto, bueno, volvieron los avances semanales de tarea y se confirma más o menos lo que ya todos veníamos previendo y esperando en un contexto climático que no mostraba mayores adversidades, cerca de un 95% de avance en la cosecha de soja en Estados Unidos y cerca de un 91% del avance de la cosecha del maíz, es decir, que Ya prácticamente está. liquidada o por lo menos en la recta final lo que es la cosecha. Todo esto en un escenario que el USDA reafirmó la semana pasada, de muy buenas perspectivas de producción de soja, bueno, y muy buenas perspectivas de producción de maíz en Estados Unidos, ¿no? Esto por el lado, si lo queremos poner, de la oferta en Estados Unidos o situación de la oferta en Estados Unidos. Obviamente que el foco con esta situación que ya está prácticamente concretada del lado de la oferta, sin mayores sorpresas a esperar por este lado, está puesto en la demanda, ¿no? Y sobre todo en las noticias y en las novedades que se van dando en torno a las compras de China. La realidad es que desde el 3 de noviembre hemos estado, y sobre todo el 18, el 19, el 20, ¿no? Estas últimas jornadas, hemos tenido importantes volúmenes comprados, reportados, ¿no? Recordamos que el USDA reporta los negocios diarios que se van dando cuando superan un determinado volumen, y bueno, efectivamente apareció China en el mercado norteamericano el 18, el 19 y el 20 con volúmenes más o menos de 800.000 toneladas, 300.000, otras 400.000, ¿no? Entonces, bueno, se fue acumulando, digamos, como positivo, por lo menos, o consolidando un poco esta expectativa que venía teniendo el mercado, que mucho ya estaba incorporado en precios, que se había quizás generado un poco más de espuma en torno a toda esta situación y que, bueno, si bien se empiezan a dar las compras, quizás no se están dando de una forma tan contundente como se deberían esperar,
en una situación donde se espera que se compren 12 millones de toneladas, o por lo menos esta era la expectativa que en algún punto no mantenía el mercado, tras los anuncios de este acercamiento comercial. En este contexto hay que destacar, sin tener los datos del día jueves, pero entre lo que fueron las ruedas lunes, martes, miércoles, pero sobre todo en las ruedas del martes y miércoles, el 18 y el 19, tuvimos en soja ventas netas de los fondos, según relevamientos no, digamos, no oficiales, lo que en algún punto, bueno, consolida esta idea de que veníamos comentando jornadas atrás, mercados donde habíamos tenido una, por lo menos según datos no oficiales, una presencia de fondos bastante importante comprando, esperando esta idea, ¿no? de comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿no? En torno a lo que era este acuerdo entre China y Estados Unidos. Y bueno, y vemos algunas jornadas de ventas netas, o por lo menos así lo han reportado privados, que generan también y asociadas, ¿no? a cierta flaqueza en las cotizaciones. Así que, como decíamos, mucha volatilidad en torno a toda esta cuestión de si las compras de China aparecen, no aparecen, en qué magnitud y demás. Sí, sí, sí. Yo creo que la gran incógnita, la duda está puesta ahí y es necesario que en las distintas ruedas China aparezca, reserve más embarques y se vayan materializando, ¿no? Estas compras, porque si no, este número del que se habló, de que compre 12 millones de toneladas de acá hasta fin de año, de no mantenerse un ritmo así como veníamos viendo esta semana, 800, 300, 400 en los sucesivos días, parece un número difícil de alcanzar, ¿no? Entonces, en la medida que se empieza a sospechar de esto, es como que los precios se van a quedar sin elementos alcistas, ¿no? Sin ese empujón que vimos en los últimos días. Tal cual. Por otra parte, otro tema que también estuvo resonando bastante en el mercado y le pegó un poco al aceite en Chicago, tiene que ver con, bueno, como todos sabemos, allá el aceite en Chicago se mueve en gran parte, ¿no? de la mano de la política, ¿no? Y de la política de biocombustibles, ¿no? En particular. Y bueno, hubo algo de especulación, después, bueno, hubo algunos trascendidos, algunas afirmaciones del gobierno y demás, que darían a entender que podría postergarse. No sé si recuerdan que en algún momento se había hablado sobre la posibilidad de que los biocombustibles importados y las materias primas no tuviesen las mismas ventajas que internamente en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso había promovido o había impulsado un poco el precio del aceite, ¿no? Porque, bueno, se especulaba con una mayor demanda interna. Bueno, esta desventaja, si uno lo quiere llamar, o menores incentivos para estos productos importados, que iban a entrar, o sea, se había planteado un horizonte de entrada en vigencia, se estaría dilatando justamente en un contexto donde podría haber ciertas presiones en los combustibles en Estados Unidos. Entonces, alcistas, ¿no? Entonces, estos trascendidos en algún punto enfriaron un poco el mercado del aceite y golpearon, ¿no? a la baja. Hay que ver, como decimos, seguramente vamos a ver un aceite que se siga moviendo en Chicago muy de la mano de Estas lo que noticias. vaya avisando el EPA, ¿no? la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, y el gobierno, en definitiva, en torno a las definiciones que pueda dar para la política de biocombustibles. Bien, bien. Bueno, y por otra parte, tenemos, quizás sí ya bajando un poco a Sudamérica, avance de siembra de soja en Brasil, 70% de lo que es la nueva campaña. Veníamos con un poquitito de retraso ahí, no Un- nada grave me parece, pero sí, algunos puntitos por debajo de lo normal, ¿no? tal cual, se hablaba de algunas zonas que faltaba un poco de agua, entonces bueno, estaban afectadas un poco las labores, pero en términos generales no deberíamos Sí, esperar no, no. nada grave y nada que saque al país vecino de una campaña que podría ser otro récord histórico, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pasando ya a lo que es Argentina, tuvimos este jueves un nuevo reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, anunciando el avance de las tareas. En soja la siembra cerca del 25%, continúa algo demorada en el centro norte y oeste de Buenos Aires, ¿no? Por falta de piso, por estas lluvias en exceso que vimos, pero bueno, todo en términos generales marchando bastante bien. Para maíz, una siembra que habría cubierto cerca del 37% del área intencionada. Y bueno, la Bolsa de Buenos Aires dio por finalizada la siembra de los lotes tempranos y anunciando, bueno, que próximamente ya arrancarán los tardíos. Dato positivo, 100% de los lotes en condiciones normales y excelentes, Uf, Juan. Y bueno,
sí, con una salvedad, 12% con excesos hídricos. Bueno, obviamente una de las zonas que ya se sabían que había algunas zonas con un poco de complicaciones, pero la verdad es que todo se perfila para una gran campaña maicera. Sí, bien. Y bueno, por último, del plano productivo, si lo queremos llamar así, ya vamos a hablar con el invitado en detalle del tema trigo, pero para traer los últimos números de la Bolsa de Buenos Aires, 20% de cosecha, cerca de 4 millones de toneladas, en una situación donde, como ya lo venimos hablando, los rindes promedios superan los máximos Sí, sí, no, históricos. no, lo que está pasando con la campaña de trigo es descomunal, pero bueno, ahora en breve vamos a entrar en más detalles. Yendo a lo que es mercados y comercialización, para el maíz, seguimos manteniendo esta alerta, cuidado, hay cerca de 18 millones de toneladas sin vender y más de 20 sin precio, así que estamos en una situación donde el productor y el mercado se movió mucho en la soja, por producto de las medidas recientes que habíamos tenido de retenciones cero, pero estamos con esta situación de un mercado, bueno, muy cargado en maíz y como decimos, una campaña maicera que también se va a venir con todo, así que mucho cuidado Sí, ahí complicado, bueno, complicado el tema precios para maíz porque en términos de oferta y de existencia de mercadería estamos sobradísimos, ¿no? Tal cual. Y bueno, para cerrar algunos comentarios de mercado, ligera debilidad en la semana, en las cotizaciones, también dependiendo del producto, un poco más de volatilidad en algunos productos, pero si nos paramos en soja, también, tras un intento de recuperación, un poco en línea también en lo que pasaba afuera, cerró en valores similares al del viernes pasado, por ejemplo, cuando mira soja enero o mayo. Cuando pasamos al maíz tuvimos ligeras caídas para el mes de diciembre, en abril prácticamente sin cambios. Y cuando miramos el trigo, bueno, el trigo sí, sufriendo esta presión de cosecha, con fuertes derrumbes, sobre todo en las posiciones más próximas. También en toda la tira, pero bueno, con menores impactos en las posiciones más lejanas, cuando uno hace el saldo que nos dejó esta semana. Y bueno, en este contexto, mucha presión de cosecha, mucho cuidado con esta situación de precios y una tasa implícita para el trigo de las posiciones más próximas y lo que es marzo-julio, que se amplía y se mantiene muy firme. Por último, un comentario relevante de mercados que bueno, nos afecta un poco a todos también los que estamos en los negocios y en el agro en particular. El Banco Central anunció un nuevo recorte de las tasas a las que toma pesos, las bajó a 20% el día jueves. Y bueno, todo esto en alguna medida en este intento que venimos comentando, ¿no? De impulsar una baja de tasas de acá hacia adelante. eh, y bueno, pegando en alguna medida en dólar, un dólar que se fue moviendo en la semana y cerraba, bueno, la semana con un avance aproximadamente de un 2%, con un mayorista ubicándose arriba de 1.400 pesos. Así que bueno, para tener en cuenta, el dólar se despertó un poquito, también en un contexto donde el Banco Central dio otro paso en este intento de ir bajando las tasas en pesos. Bueno, Ariel, vamos a pasar a conversar con el invitado que tenemos para el día de hoy, un invitado ya bastante frecuente, si no me equivoco, creo que es la tercera o cuarta vez que lo tenemos. Estamos hablando de Gonzalo Augusto, economista jefe en la Bolsa de Cereales de Córdoba, analista de mercados agropecuarios y flamante presidente de Argentrigo, ¿no? ¿Cómo va, Augusto? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Juan, Ariel, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Un gusto tenerte acá con nosotros, Gonzalo. Bueno, la idea, aprovechando un poco tu reciente designación como presidente de Argentrigo y bueno, de todo el expertise que acarreas como analista de mercados agro, es dedicar este episodio a hacer un especial de trigo, ¿no? Así que bueno, si querés, un poco la pregunta inicial o el disparador es ir viendo, no sé, cómo está visualizando esta campaña de lo productivo, si querés de una mirada más regional, ya que la cosecha viene avanzando con muy buenos resultados desde que comenzó allá por la zona norte, Córdoba, y bueno, también de a poco generalizándose acá en el centro y zona núcleo. Bueno, tal como decís, Juan, ya estamos avanzando con la cosecha que se va a extender hasta los primeros días de enero. Y bueno, esta designación como presidente de Argentrío, la verdad que es como venir con el pan bajo el brazo, una super cosecha, Sí, algo sí. totalmente, algo totalmente inédito, principalmente en algunas zonas.
zonas marginales que no son trigueras por excelencia, como por ejemplo Buenos Aires, la zona núcleo, que hoy estamos viendo con resultados, la verdad que muy buenos. Ya la cosecha arrancó temprano, en fines de octubre, allá por el Chaco, y va bajando hacia el sur, y los resultados que se están observando, la verdad que son muy buenos en cuanto a rendimiento. En Córdoba, por ejemplo, lo que es nosotros ya arrancamos en el norte, ya se está avanzando la cosecha y uno ve rendimientos que en algunos casos llegan a los 40, incluso superan los 40 quintales por hectárea, lo cual son rindes totalmente excepcionales, similares a lo que tiene la zona núcleo en un año normal. Esto obedece básicamente, yo creo que a tres cuestiones. La primera es la decisión del productor de invertir y de decidir hacer trigo. Entonces eso es importante para que eso hoy se vea materializado en la cosecha que estamos viendo. En segundo lugar, y creo que es algo no menor que a veces lo dejamos pasar, que es el contexto macro, que la verdad que ayuda mucho. Si bien hoy todavía hay derecho de exportación al trigo del 9,5%, pero bueno, ya no estamos en un momento donde había cupos, donde había intervenciones, que la verdad que eso siempre recaían en un menor precio recibido por el productor, brecha prácticamente inexistente, un mercado de cambios también mucho más liberalizado, entonces eso acompaña. Y en tercer lugar, lo que es el tema del clima, que tuvimos unas lluvias excepcionales en gran parte del área agrícola. Obviamente hay algunas zonas complicadas como Buenos Aires, pero uno cuando ve en otras zonas, lo que es, por ejemplo, acá en Córdoba, en julio, agosto, septiembre, hemos tenido lluvias que la verdad que son totalmente excepcionales, unas lluvias de por encima de 100 milímetros en pleno invierno, cuando lo normal acá es que sean 10, es una buena lluvia. Entonces eso hace que hoy estemos viendo estos rindes récord y esta producción que podría superar las 24,5 millones de toneladas. Ya nos deberíamos ir ilusionando con un nuevo incremento, porque de verdad, como decís, un otoño y un invierno recontra llovedor y bueno, condiciones climáticas que fueron excepcionales para todo lo que fue la etapa de desarrollo y bueno, un poco también lo que venimos escuchando nosotros de partes de clientes de distintas zonas, un escenario de rindes, promedios y pisos que son altísimos para cada una de las zonas. Sí, la verdad que los rindes que uno está viendo son muy buenos, y como decimos, también eso va configurando lo que es la campaña 25-26 de los cultivos estivales, que eso también lo estamos viendo, como hoy ya acá en Córdoba, por ejemplo, el 20% de los maíces eran tempranos, gran parte eran tardíos. Hoy estamos hablando del 40% temprano, y uno ya ve los campos que están bastante creciditos, que vienen con muy buenas lluvias. Una vez por semana está lloviendo. Obviamente tuvimos algunas zonas con piedras, eso no quita que haya algunas zonas con riesgo, pero cuando uno ve el general, estas lluvias están favoreciendo lo que es el trigo, las siembras de los estivales, así que yo creo que es algo bueno en un contexto que está un poco complejo en términos de precio, pero como estamos viendo hoy los rindes, la verdad que son muy, muy buenos a nivel general. Bien. Gonzalo, siempre escuchamos sobre esta relación inversa que hay entre los buenos rindes de trigos asociados con baja calidad. Y es un tema que ya está sonando un poco en el mercado. ¿Cómo estás viendo este tema al día de hoy? Y no sé si considerás que, no sé, pueda generar alguna dinámica de compras del mercado interno distinta o cómo ves esta situación. Bueno, yo creo que como es una campaña también con mucho volumen, va a ser muy dispar y de acuerdo a las zonas. Como te decía, hay zonas trigueras que lo son por excelencia y que generalmente hacen un trigo apuntando a una calidad mayor, con mayor fertilización. Hay otras zonas que capaz que hicieron el trigo de cobertura y al ver el buen estado lo continuaron para grano. Eh, entonces, bueno, podemos ver diferentes tipos de calidades. Hoy las calidades que estamos viendo es variado. Obviamente cuando a veces hay mucho rinde y baja proteína, entonces, bueno, eso puede ir cambiando de acuerdo a la zona. No, todavía creo que es muy temprano para tener una evaluación a nivel general. Hay un informe de trigo argentino que se hace, se publica en febrero, así que hay que ir esperando y ver hasta cómo termina la cosecha, porque me parece que va a ser
muy dispar de acuerdo a las distintas zonas y eso va a influir también en lo que queda para el mercado interno, donde se apuntaron a mayor calidad lo que es la molinería y gran parte se irá como exportación hacia otros destinos. Bien, perfecto. Y ya que mencionás esto del mercado de exportación, veíamos en los números oficiales que el sector exportador tiene ya, digamos, comprado o por lo menos comprometido comercialmente un tonelaje, un número que es bastante superior a lo que serían las declaraciones juradas, ¿no? O el programa de embarque. ¿Cómo es esta dinámica? Y bueno, seguramente con el correr del tiempo esto se vaya incrementando también porque me imagino que con esta campaña tenemos margen para exportar mucho más, ¿no? Tal cual, como vos decís, uno ve las compras del sector exportador. Hoy a la fecha estamos en 5,9 millones de toneladas que compró el sector exportador, con DJB por casi 2 millones y medio. Y cuando uno ve lo que es la campaña y las exportaciones estimadas, estamos hablando de un piso de 16 millones de toneladas, lo cual es un volumen récord, le queda todavía mucho por comprar. Y yo creo que, bueno, la molinería irá priorizando también sus compras, también con trigos de buena calidad para tener buenos productos y también la parte de exportación de harina de buena calidad, que es en menor cuantía, también priorizar esas compras de trigos de mayor calidad. Pero hoy lo que vemos es un ritmo de compras que cuando lo comparamos con el año pasado está por encima. El año pasado, a esta fecha, el sector exportador había comprado casi 4 millones de toneladas, hoy estamos en 2 millones de toneladas más. Bueno, en vistas de esto, lo que va a ser un volumen récord de exportaciones, que también eso nos plantea un desafío para, bueno, ver a qué mercados exportar y diversificarlos, porque nuestro principal cliente es Brasil, pero Brasil nos compra en promedio, estamos en 4 o 5 millones de toneladas, 5,4 millones de toneladas como mucho, pero bueno, nos quedan unas 11 millones, 10 millones de toneladas todavía por colocar a otros mercados que le tenemos que competir a otros proveedores confiables y de buena calidad como la Unión Europea, Rusia o Australia. Bien, perfecto. Y bueno, no me parece menor el tema de los números, ¿no? Porque considerando acá un consumo interno estable en, no sé, 6,5, 7 millones de toneladas como mucho, todo este salto productivo es como que se traduce directamente en mayores posibilidades de exportar y bueno, con lo que significa eso también para el ingreso de dólares. ¿Tenés algún cálculo realizado? No sé, a nosotros nos da que con este nivel de exportaciones se podría alcanzar más o menos unos 3.500 millones de dólares de ingreso de divisas por exportaciones de trigo. Sí, exactamente, tengo los mismos valores que ustedes respecto a los ingresos que se generarían por la exportación de trigo. Y bueno, cuando estamos viendo, como decía antes, Brasil va a ser nuestro principal cliente. Bueno, ahora esos ingresos también van a depender de que coloquemos trigo en países como Indonesia, África. En términos de precios no estamos muy bien, tenemos que ser competitivos, entonces los precios son más bajos generalmente que en los otros proveedores, pero bueno, nos va a permitir tener un ingreso de divisas para nada despreciable, como bien decía, de más de 3.000 millones de dólares en lo que es esta campaña. Sí, tal cual. Y que si uno, no sé, plantea exportaciones como años más normales o típicos de 11, 12 millones de toneladas, estamos hablando que ese número da 2.600 millones de dólares, 1.000 millones de dólares menos, digamos. O bueno, o más en este caso, Vamos gracias a tener, a la buena exactamente. campaña que tenemos, ¿sí? Bueno, Gonzalo, y ya que mencionabas un poco la parte de precios internacionales y bueno, a la competitividad que estamos un poco sometidos en este mercado de trigo, ¿cómo es la parte de precios locales? Ya vimos que algo de presión de cosecha apareció y se vio en el mercado, en las ruedas de cada día. Y bueno, ¿cómo ves esta parte de precios llevado al plano de los márgenes del productor? Bueno, en términos de precio, el contexto, la verdad que no es muy favorable a nivel internacional, que yo creo que a nivel de todos los granos, de soja, maíz, si bien vemos algunas subas puntuales, yo creo que los mercados de granos están bastante pesados, hay pocas perspectivas de suba o de que entremos en otro boom de commodities, yo eso lo veo bastante lejano.
Y en trigo en particular, hoy cuando uno ve los principales productores y exportadores, la Unión Europea tiene una producción mayor a la esperada, Rusia también, que va a tener una producción de más de 86 millones de toneladas, gran parte con destino a exportación. Australia también, que tendría unas 36 millones de toneladas de producción, gran parte exportando. Ellos están ahí también por una cuestión de cercanía, todo lo que es el sudeste asiático, la Unión Europea y Rusia, todo lo que es el norte de África. Incluso nosotros, ya lo que es el norte de Brasil, nos compite Estados Unidos colocando su trigo. Entonces, cuando uno ve a nivel general, tenemos una producción global que es abundante, entonces eso hace que los precios no tengan demasiados fundamentos para subir. Entonces, tenemos precios relativamente deprimidos y más con una cosecha a nivel local, que estamos hablando de una cosecha récord. Y bueno, los precios no tienen incentivos a la suba. Y como decía, para colocar nuestro trigo en otros mercados tenemos que estar, nuestro FOB va a estar por debajo de nuestros competidores. Pero creo que lo bueno y la buena noticia para el productor son los rendimientos que te compensan esos menores precios. Para hacer un cálculo, por ejemplo, acá en Córdoba, un rinde promedio está entre los 20 y los 25 quintales, y hoy estamos hablando de 37 quintales por hectárea, lo cual eso te más que compensa precios relativamente más bajos. Entonces el resultado hoy eh, es positivo y más en aquellas zonas donde el trigo no es el principal cultivo, sino que forma parte de un planteo con una soja de segunda en algunos casos con maíz de segunda, donde el cultivo de verano es el que le aporta una mayor parte a la rentabilidad. Pero con este escenario, el trigo hoy hace un aporte muy importante a la ecuación económica de los productores. Sí, sí, totalmente de acuerdo que un poco el mensaje o la conclusión final positiva es esa, ¿no? Que Sí, precio un poco flojo, pero bueno, más que compensado por los buenos rindes. exactamente. Bueno, Gonzalo, y dejando de lado un poco la parte productiva y de mercado, una última breve, más institucional, si se quiere, bueno, sobre Argentrigo. Contanos un poco qué expectativa tenés como presidente, hacia dónde iría orientada la gestión, qué objetivos tienen. Bueno, la verdad que es un lindo desafío. No me lo esperaba al frente, que en realidad es representar a la Bolsa SRL de Córdoba dentro de este espacio, que la Asociación Argentina de Trigo aglutina a los distintos actores de la cadena. Tenemos la parte de insumos, investigación y desarrollo, la industria, los exportadores, eh, la parte de servicios. Entonces es tratar de generar consensos, a veces cuando hay intereses contrapuestos en distintos actores de la cadena, pero siempre tratar los temas y poder tener una visión consensuada de las distintas problemáticas que afectan a la cadena. Obviamente hay temas coyunturales, cuestiones que eh, afectan a campañas en particular, como hoy estamos hablando de este salir a buscar mercado, de dónde vamos a colocar el trigo, yo creo en problemática de toda la cadena en sí. Y después temas estructurales que, bueno, son propios de la cadena y transversales a otras, como por ejemplo lo que es todo el tema de la infraestructura, del auspiciar acuerdos libres de comercio para poder colocar la mercadería, seguir velando por la transparencia de los mercados, que me parece sumamente importante luego de estar muchos años intervenido y generando distorsión en los precios. También lo que es el tema de seguir promoviendo la eliminación de los derechos de exportación y la baja de la presión impositiva, y que creo que va todo a toda de la mano lo que veníamos hablando del tema de la competitividad del trigo argentino. Estamos lejos, tenemos nuestros precios generalmente son más bajos que el resto de nuestros competidores, pero bueno, para poder ser más competitivos necesitamos mejorar puertas adentro en distintos ambiente, el tema de la calidad de las semillas, el tema de la fertilización, así que son todos puntos que, bueno, ir trabajando entre los miembros de la cadena, de los que forman parte, y participando en los espacios donde se nos solicita para tratar de defender la cadena y trabajar en pos de mejorar la cadena triguera. Bien, bueno, la verdad que mucho trabajo por hacer. Te felicitamos nuevamente y bueno, éxitos para todos los desafíos que se vienen. Bueno, muchas gracias Juan y Ariel por el apoyo siempre, un gusto compartir siempre con ustedes este espacio.
Bueno, Ari, ¿Cómo estuvo? hablábamos con Gonzalo Augusto y se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti.